Bien, inicialmente lo que vamos a hacer es instalar el VirtualBox para configurar nuestra base de datos. Todo por defecto, siguiente, siguiente, instalar. Y se va instalando la aplicación. Perfecto, damos en finalizar y seguidamente vamos a instalar su extensión. Doble clic, vamos a reinstalar, aceptamos y listo, ya se instaló. Entonces ya tenemos el VirtualBox instalado. Acá está. Vamos a iniciar haciendo doble clic y vamos a crear una nueva máquina virtual. Nuevo. Le vamos a dar acá servidor. Por defecto Linux 64 bits. Siguiente. Vamos a asignarle una memoria de 4 GB. Siguiente. Añadimos o creamos un disco duro virtual. Crear. BDI. Una imagen. Crear. Reservado dinámicamente. Siguiente. Le vamos a dar 79 GB. Crear. Listo. Ya tenemos el servidor creado. Vamos a ir acá al icono de configurar. Y acá vamos a confirmar algunos aspectos. Tenemos 4 GB de memoria RAM. La pantalla por defecto. En el almacenamiento vamos a ir acá al CD que dice vacío. Nos vamos por acá y seleccionar un archivo de disco. Vamos a ubicar donde se encuentra el Ubuntu Server. Abrir y listo. Ya tenemos ubicado dónde va, de dónde va jalar el instalador. Seguidamente vamos a Red, adaptador puente y por defecto dejamos ese adaptador. Aceptar. Listo, ya está configurado. Vamos a iniciar el servidor y esperar a que inicie. Este es nuestro servidor que se está iniciando. Para que se vea un poco más grande. Y listo. Se viene instalando el servidor. Perfecto. Escogemos el idioma para la instalación.
español. Escogemos la disposición del teclado, en nuestro caso inglés. Bien, nos crea el IP. Hecho. Acá le damos por defecto hecho. Acá también hecho. Y le damos continuar sin actualizar. Enter. Nos pide la configuración del disco duro. Vamos a dar por defecto simplemente hecho. Y esa va a ser la partición que va a generar el servidor. Hecho. Me pregunta si es que confirmamos esa partición. Le digo sí, confirmar, continuar. Acá es donde vamos a poner el nombre que va a ser IAG, el nombre de la máquina. El usuario va a ser IAG en minúscula. El nombre del usuario va a ser instituto. Y la contraseña va a ser maestría. Confirmamos y le decimos hecho. Marcamos para que se instale el servidor OpenSSH y hecho. Hecho. Va a iniciar la instalación del sistema operativo. Bien, una vez que se ha instalado, vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar el sistema. Se reinicia. Está tratando de ingresar al CD, que no hay, entonces voy a apretar Enter simplemente y se va a reiniciar. Perfecto. Me pide el login, que en este caso es instituto. Y el password es maestría. Bien, una vez ingresamos, tenemos acá el usuario y el equipo o el servidor. Lo que inicialmente vamos a hacer es averiguar el IP. Para eso ingresamos al siguiente comando: if config. No tenemos instalado la herramienta NetTools, así que vamos a instalar con el siguiente comando: sudo apt install NetTools. Enter. Me pide la contraseña maestría. Perfecto. Ya instaló. Ahora sí, if config. Y el IP que nos ha asignado es 192.168.0.16. Lo primero que vamos a hacer es descargar actualizaciones. Para eso, sudo apt update. Sudo apt update. Va a descargar las actualizaciones. Perfecto. Ahora sudo apt upgrade. Sudo apt upgrade. Confirmamos con yes
y se instala. Perfecto. Ahora vamos a instalar algunas aplicaciones. La primera va a ser para descomprimir algunos archivos. Entonces instalamos con el siguiente comando: sudo apt install unzip. Enter. Ahora vamos a instalar un navegador. Sudo apt install links. Vamos a ver, sudo apt install. Faltaba una L. Ahora sí. Links. Le confirmo. Yes. Ahora vamos a instalar el servidor web y la base de datos. Entonces, sudo apt install apache 2 espacio MySQL. Vamos a instalar el client. También vamos a instalar el server. También vamos a instalar a la vez el PHP 7.4. También vamos a instalar el libapache. -mod -php 7.4. Enter. Confirmamos. Muy bien, ya tenemos instalado el Apache. Ahora vamos a instalar algunas aplicaciones para que se tenga una mejor performance. Entonces instalamos.
todo eso vamos a instalar en una sola línea. El grep HIZ, HBIZ, PHP 7.4 PSPL, curl, GD, INTL, MySQL, XML, XML RPC, LDAP y zip. Enter. Confirmamos. Muy bien, instalamos unas cuantas aplicaciones más. Sudo apt install php 7.4 mdstring y php 7.4 swap. Confirmamos. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es arrancar el servidor. Para eso iniciamos con el siguiente comando: sudo service apache 2 start. Sudo service apache 2 start. Listo. Ya tendríamos el servidor corriendo. Para ver el estado del servidor vamos a ingresar con el siguiente comando: sudo systemctl status apache 2 y vemos que nuestro servidor está corriendo. Simplemente damos la tecla Q para salir. Vamos a confirmar nuestro número de IP. Primero voy a borrar todo esto y confirmamos el número de IP. Nuestro IP es el 16 192.168.0.16. Abrimos un navegador para poder ingresar a este número de IP. Anotamos en el navegador 192.168.0.16 y tenemos el servidor Apache configurado. Muy bien. Ahora vamos a instalar el PostgreSQL, la base de datos que va a contener los datos geográficos. Entonces iniciamos con el siguiente comando. Antes voy a actualizar nuevamente con el siguiente comando: sudo apt update. Muy bien, ahora sí voy a instalar el PostgreSQL. Sudo apt install Postgres. Postgres solamente, PostgreSQL. Y vamos a instalar el contrib contrib. Entonces tenemos el PostgreSQL y el PostgreSQL contrib. Enter. Confirmamos yes.
Muy bien. Ahora, como el Postgres se ha instalado, ha creado un usuario con ese nombre. Vamos a ingresar a ese usuario, que en realidad para el Postgres es el rol para administrar la base de datos. Ingresemos al usuario Postgres. Para eso anotamos el siguiente comando: sudo -i -u Postgres. Fíjense, hemos entrado al Postgres. Para entrar a la base de datos podemos escribir PSQL y hemos entrado a la base de datos. Para salir, simplemente / invertido y Q, enter. Hemos salido al usuario Postgres, pero para salir a nuestro usuario, exit. Y hemos salido a nuestro usuario. Voy a borrar todo esto. Para entrar de manera directa al usuario Postgres y a la base de datos, anoto sudo -u Postgres PSQL y me entra a lo que es la base de datos. Con el comando hemos entrado al Postgres primeramente y posteriormente a la base de datos. Para salir, / invertido, Q, y salimos directamente a nuestro usuario. Ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo rol. Un nuevo rol que no sea Postgres, sino que sea un rol que lo podemos administrar nosotros. Para eso ingresamos el siguiente comando: sudo -u Postgres create user --interactive. Lo que hemos hecho es entrar al Postgres y una vez adentro del Postgres creamos un usuario interactivo. Ahí nos pide el nombre del usuario y lo vamos a llamar GTG. Ese va a ser el nombre. Nos pregunta si va a ser superusuario y le decimos sí. Y listo, hemos creado el rol. Ahora lo que vamos a hacer es crear una base de datos. Y para entrar o para crear esa base de datos, vamos a anotar el siguiente comando: sudo -u, voy a entrar al Postgres y vamos a crear la base de datos. Create DB, y la base de datos tiene que tener el mismo nombre que el rol, GTG. Ese va a ser la base de datos. Entonces estamos entrando primero al Postgres y estamos creando una base de datos. Enter. Listo. Hemos creado la base de datos. Y por último, tenemos que crear un nuevo usuario. El nuevo usuario tiene que tener el mismo nombre que el rol y la base de datos. Entonces, ingresamos el siguiente comando: sudo adduser y se va a llamar GTG. Sudo adduser GTG. Enter. Me pide un password. Va a ser el mismo password que estamos manejando: maestría. Repito el password. El nombre lo voy a decir que se llame GTG y los demás datos no los voy a poner. Me dice si es que confirmo la información, le digo sí o yes y listo. He creado un usuario con el nombre GTG. Vamos a ingresar con la nueva cuenta o con el nuevo rol a la base de datos. Para eso anotamos sudo -i -u GTG.
Fíjense, hemos entrado con el rol GTG a nuestra máquina IIAG, ¿no es cierto? Y vamos a entrar a la base de datos, PSQL. Y entramos a la base GTG. ¿Está bien? Entonces, para salir, base invertida, Q. Y para salir a nuestro usuario normal, porque estamos con GTG, exit. Y estamos nuevamente como instituto. Ahora vamos a instalar el PostGIS con el siguiente comando: sudo apt install PostGIS. Muy bien. Para ver la versión de nuestro PostgreSQL, anotamos el siguiente comando: psql espacio guión guión versión. psql espacio guión guión versión. Y ahí nos muestra que tenemos un PostgreSQL en la versión 12.12. Y acá nos muestra el Ubuntu, el sistema operativo. Para ver que nuestra base de datos esté en actividad de manera correcta, anotamos el siguiente comando. Primero voy a borrar todo esto: sudo systemctl status postgresql.service. Enter. Y podemos ver que está en actividad correctamente. Podemos ingresar a nuestra base de datos que hemos creado, que se denomina GTG, con el siguiente comando: sudo -u espacio GTG. Entramos a GTG y PSQL. Fíjense, hemos entrado a la base GTG, ¿no es cierto?, con ese comando. Lo que vamos a hacer ahora es ver las bases de datos que existen en este motor de base de datos. Para eso, base invertida, L. Y esas son las tablas o las bases de datos que está en nuestro motor de base de datos. Base invertida, Q, y salimos. Muy bien, ahora vamos a crear una base de datos. Para eso anotamos sudo -u postgres espacio createdb y añadimos el nombre de la base de datos. En este caso se va a llamar geomática. Entonces lo que hemos hecho es crear a través de Postgres. Hemos creado una base de datos que se denomina geomática. Enter. Y listo, hemos creado. Ahora vamos a ingresar a esa base de datos. Para eso anotamos la siguiente línea: sudo -i espacio -u espacio GTG, y hemos ingresado con nuestro usuario GTG. Ahora vamos a añadir
la extensión PostGIS a la base de datos que hemos creado. Para eso ingresamos lo siguiente: PSQL -d, y la base de datos que hemos creado se llama Geomática. Hemos ingresado a la base de datos, fíjense, Geomática. Ahora vamos a crear la extensión PostGIS en esa base de datos. Para eso vamos a ingresar el siguiente código. Con mayúsculas create, extensión, minúsculas, PostGIS, punto y coma. Créate extensión PostGIS dentro de Geomática. Enter. Muy bien, con eso habría creado la extensión, y para verificar, base invertida DT. Y ahí está, que la base de datos Geomática está con la extensión espacial. Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a crear una base de datos con otro nombre y le vamos a asignar la extensión espacial. Para esto vamos a escribir la siguiente línea: sudo -u gtg, y vamos a crear createdb y el nombre de la base de datos, que va a ser en este caso SIG. Anotamos SIG, enter. Listo, se creó. Ahora vamos a ingresar con nuestro usuario a la base de datos. Para eso escribimos la siguiente línea: sudo -i -u gtg, enter. Listo, estamos dentro de GTG. Ahora vamos a ingresar a la base de datos que acabamos de crear. Para esto, PSQL -d, el nombre de la base de datos, SIG, enter. Listo, estamos dentro de SIG con usuario GTG. Ahora vamos a crear la extensión espacial. Create extensión con mayúscula PostGIS y punto y coma. Hemos creado dentro de SIG la extensión espacial PostGIS. Enter. Ha creado la extensión. Ahora, para verificar, base invertida DT. Y ahí tenemos que se tiene la extensión espacial. Podemos verificar con base invertida L, y ahí tenemos la base de datos SIG, que está con el usuario creado con el usuario GTG. Base invertida Q, exit. Ya tenemos una base de datos con la extensión PostGIS lista para ser implementada.